la resiliencia y sustentabilidad de los bancos, de los inversionistas, de nuestros financiamientos, de nuestras inversiones, depende de qué tan sostenibles son los proyectos en los que estamos invirtiendo, ¿no? Empiezas a ver esos factores de la S, que son temas financieros, cuando empiezas a ver que estos temas climáticos que te platico son temas de desempeño financiero de la empresa. Bueno, llegamos ahí justamente por el entendimiento de que estos no son temas del lado de negocio, de que estos son temas del desempeño general de una empresa, por ejemplo. Hola, bienvenidos a Mundo Fintech en Hablemos TV, el canal jurídico financiero. Hoy vamos a platicar con Marius Calvet, Head of Sustainable Finance MX and Latin America en HSBC. Sí, ¿te has preguntado cómo la industria financiera puede estar relacionada con el medio ambiente? Pues no te lo pierdas. Hoy te vas a enterar. Yo soy Octavio Botella, bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Y sobre todo, muchas gracias a Marius por el tiempo para platicar con nosotros y con nuestra audiencia. ¿Cómo estás, Marius? Hola, Octavio, muy bien, muchas gracias. Contenta de que me invitaron aquí, muchas gracias. Muy bien. Pues, Marius, antes de empezar, la verdad es que a título personal tengo curiosidad. Por favor, platícanos cómo es que una mujer que estudió Relaciones Internacionales, con un grado de especialidad en Derecho Internacional y Derechos Humanos, más una maestría en Estudios Latinoamericanos e Ibéricos, hoy es la cabeza que coordina el tema de sustentabilidad, en un banco como HSBC. Me parece súper interesante. Cuéntanos un poquito de eso. Muchas gracias. Sí, bueno, mi licenciatura fue en Derecho y en Ok. Relaciones Internacionales también, las dos. Y yo durante un tiempo estuve en la academia, después trabajé en una ONG en temas de derechos de las mujeres, estuve unos años, pero me incorporé al tema de responsabilidad social empresarial, que fue migrando con el paso de los años, y eso fue hace pues ya muchos años, a hacer lo que hoy es el mundo de ESG o el mundo ya de sustentabilidad corporativa y el mundo ya específico de lo que te refieres ahorita hacia el combate al cambio climático. Entonces, fui viendo cómo el tema fue agarrando fuerza. Este tema no estaba tan integrado al sector financiero cuando yo inicié en esto. Muchas de las empresas lo iniciaban como por los departamentos hasta de relaciones públicas, a veces lo tomaban los de comunicación, los de relación con inversionistas empezaron a entender que había cierto interés en los mercados y en los inversionistas, pero llegó el momento en que el sector financiero toma pleno control de este tema y es en donde yo me voy a trabajar ya al sector financiero, ya dejo el mundo de la consultoría a muchos sectores y a muchas empresas de distintas industrias y ya me integro al sector financiero ya hace unos años y he pasado ya por algunas instituciones financieras para terminar ahorita en HSBC. La trayectoria de los temas de sustentabilidad entendidos como temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo se ha realmente integrado plenamente al sector financiero. Hubo una declaración de los bancos centrales del mundo, de los reguladores, como Banco de México, los bancos centrales del mundo hicieron una red de financiamiento, de enverdecimiento del sistema financiero, en donde su declaración fue contundente diciendo que el cambio climático es una amenaza a la estabilidad del sistema financiero en su totalidad. Y sistema financiero entendiendo bancos, inversionistas, reguladores, aseguradoras. Entonces, es ahí como yo que comencé por este tema de la responsabilidad social de la empresa, de cómo atiende todos los temas ambientales y sociales de una manera como de cómo impacto hacia afuera, es cuando entro al sector financiero y toma esto una fuerza enorme y ya, bueno, pues De acuerdo. hoy estoy encargada de financiamiento sostenible. Qué interesante, ¿no? Porque al final lo que entiendo es cómo que si no cuidamos el ambiente pondría en riesgo el tema financiero, ¿no? Qué fuerte se escucha decirlo, pero así es. Pues yo te felicito, la verdad qué bien que HSBC tenga esta posición y que se estén preocupando por el entorno. Que más allá de que es un tema que cada vez tiene más relevancia, y que hablamos mucho de ello, nos tenemos que preocupar todos en todos los ámbitos, ¿no?
Bueno, y para entrar en materia, Marius, por favor, platícanos la industria financiera, justo. Me gustaría entrar en cómo la industria financiera debería preocuparse por el cambio climático. Creo que todos deberíamos de preocuparnos, pero es interesante la perspectiva desde esta industria. Bueno, en realidad, como te comentaba, de aquella declaración de los bancos centrales de decir que el sector financiero y la estabilidad financiera global estaba amenazada por el tema del cambio climático, hay varias partes para tratar de desmenuzar esta declaración y todo lo que ha ido pasando consecuentemente. Una parte es los bancos, los inversionistas, tenemos la posibilidad de definir hacia dónde van los flujos de capital, de definir si ponemos el dinero que prestamos o que invertimos en qué tipo de proyectos. Y ese es un poder muy grande porque cuando se estableció la Agenda 2030 en 2015, los famosos ODS, cuando se establecieron las metas de cambio climático en París en 2015, se detectó que hay trillones de dólares de brechas del capital que se mueva hacia los proyectos o las actividades o las empresas que de alguna manera contribuyen a esta agenda de desarrollo sostenible y a esta agenda climática. Entonces, cuando queda muy claro que el dinero se tiene que mover hacia allá, se tiene que mover de los países más avanzados a los no tan avanzados, de las empresas grandes que jalen a su cadena de valor a buenas prácticas. Cuando se entiende esto es cuando el sector financiero comienza todo este gran movimiento de lo que llamamos hoy en inglés sustainable finance o finanzas sostenibles, que entonces viene, por un lado, de crear las líneas y marcarse metas propias como banco, por ejemplo, o como inversionista o como fondo de pensiones, de yo voy a empezar a financiar esto y no esto, o voy a empezar a hacer una presión constructiva a los clientes o a las entidades o organizaciones, proyectos o empresas que voy a financiar o voy a invertir, a hacer una presión constructiva de si tú transformas tu empresa, si tú empiezas a transformar este proyecto para el cual estás pidiendo inversión y lo transformas para que tenga impacto positivo en lo ambiental, en lo social, en el combate al cambio climático, yo voy a, de alguna manera, incentivarte, voy a acompañarte. En algunos casos de algunos productos voy a premiarte, ¿no? Entonces, el sector financiero tiene esta posibilidad de redefinir cómo presta, cómo otorga los productos y servicios que otorga una institución financiera. Y la otra parte, la otra cara es, también las instituciones financieras entonces tenemos que generar todas las matrices de identificación de riesgos relacionados con estos temas. Las instituciones financieras tenemos que detectar si nuestros clientes están expuestos y son vulnerables a los riesgos del cambio climático, que pueden ser los riesgos físicos que todos conocemos de desastres naturales, de huracanes, de sequías, de cómo varía la lluvia, entonces consecuentemente inundaciones, sequías, etcétera, los incendios en California derivados de las tremendas sequías, etcétera. Entonces, tenemos que identificar esos riesgos físicos, pero también los riesgos de transición, es decir, si como banco le voy a prestar a clientes que están expuestos a tecnologías que se van a quedar varadas, que van a ser tecnologías que van a ser después no innovadoras, no competitivas, sucias, ¿no? Contaminantes que consumen mucha más energía, generan muchas más emisiones y hasta caras, ¿no? Empiezan a bajar los precios de las tecnologías más limpias. Entonces, esos riesgos físicos y de transición, el sector financiero comienza también a integrarlos y a establecer que tenemos que tener carteras de crédito o portafolios de inversión que estén menos expuestos a todos estos riesgos. Entonces voy a hacer esta gestión de, en inglés se llama engagement o involucramiento con las empresas a las que voy a invertir o con los clientes con los que voy a realizar una transacción de financiamiento para que tengan mejores prácticas y consecuentemente mis carteras como banco sean más sustentables, más resilientes ante las amenazas y los riesgos de estos riesgos de transición. Y es así como el sector financiero tiene esta doble función de identificar riesgos, mitigarlos y trabajar para reducirlos y por otro lado de generar productos financieros que atiendan y fomentar el flujo de capital hacia estos proyectos. Esas son acciones muy concretas las que estás poniendo sobre la mesa, ¿no? Que tendría que hacer el sector financiero y me parece súper interesante, ¿no? Al final,
las acciones que hagan los clientes de un banco tan grande van a tener una repercusión a largo plazo y hay que empezar a trabajar en ello. ¿Cuál consideras que es el mayor reto ambiental en el sector financiero cuál es el mayor reto al cual se enfrenta en la actualidad el sector financiero en temas medioambientales? Bueno, sin duda, como lo hemos platicado ahorita, es el tema de la amenaza del cambio climático, ¿no? Claro. Pero el cambio climático viene también ligado, ahorita hablamos de cuáles son los riesgos del cambio climático, riesgos físicos, riesgos de transición. Hay países, según la geografía donde estén ubicados, según la infraestructura que tengan y según la población y según los asentamientos humanos, etcétera, son más o menos vulnerables al cambio climático. El cambio climático es sin duda el mayor riesgo, no para el sector financiero, sino para la humanidad entera. Es uno de los, el riesgo más importante en el World Economic Forum de los últimos años que ha salido como riesgo para la humanidad en general. Pero bueno, específicamente para el sector financiero, sí el cambio climático, pero el cambio climático trae consigo también el tema de la biodiversidad y de los recursos naturales, de lo que llamamos nosotros en el sector financiero el capital natural. No podemos tener un mundo huella cero sin emisiones de CO2 y con tecnologías limpias si ya destruimos todo el capital natural y los recursos naturales y nos lo acabamos, ¿no? Hemos tenido un modelo de producción y de consumo como si los recursos naturales fueran infinitos y el planeta es finito, como todos sabemos, ¿no? Ya llega este concepto de overshoot, marca ciertas fechas en el año cuando ya nos pasamos en el consumo de los recursos que nos pudiera dar el planeta en nuestros sistemas de producción y de consumo y de industria, etcétera. Entonces, el tema del cambio climático aunado al tema de la biodiversidad, no hay una sola actividad económica que no esté relacionada con temas de recursos naturales. Todo lo que tú te tomaste hoy en la mañana, el jugo, la comida que comiste, la camisa que traes puesta, los audífonos que utilizamos y hasta nuestra computadora tienen ciertos minerales, ciertos recursos que vienen de la tierra. Entonces, cuando entendamos eso, vamos a entender que es una agenda compartida, la del cambio climático y la biodiversidad. Entonces, esos son, pues, en esencia, los grandes riesgos ambientales que específicamente afronta el sector financiero, pero en general la humanidad. Al final, el consumo o el hiperconsumo nos lleva justamente también a tener un hábito o un comportamiento donde no estamos midiendo las consecuencias, ¿no? Y si no lo hacemos a tiempo, nos va a rebasar esto sin duda. Marius, ahora hace un momento hablabas del ESG, ¿no? Que es Environment, Society and Governance. Creo que es el significado de las tres siglas. ¿Cómo se relaciona con el entorno ambiental y con el financiero? Es decir, estamos hablando del ambiente, del tema social y también del gobierno corporativo, gobierno en general. ¿Cómo se relaciona esto con el sector financiero? Y tiene mucho que ver, ¿no? Estos tres ámbitos. Bueno, yo diría que, y esta es una opinión mía y debatible para quien no le parezca, y no es una definición académica, es algo que yo creo y es mi forma de verlo. Yo creo que es el sector financiero que a todo este movimiento que hoy la gente escucha ya de ESG, es el sector financiero quien le dio ese nombre y quien le dio esa forma al mundo de ESG. Es el sector financiero quien, después de darse cuenta que la estabilidad misma del sector financiero, de la estabilidad financiera global, la resiliencia y sustentabilidad de los bancos, de los inversionistas, de nuestros financiamientos, de nuestras inversiones, depende de qué tan sostenibles son los proyectos en los que estamos invirtiendo, ¿no? Y como dije hace ratito, no queremos ya estar financiando tecnologías contaminantes, caras, que van a después ser ya no servibles, ¿no? Inútiles. Entonces, en ese sentido, cuando el sector financiero entiende que se requiere que las empresas y el mundo en general empiece a considerar que todos estos factores de lo que es ESG, ambiental, social y de gobierno corporativo, son factores de negocio, son factores financieros de la empresa. Antes se les llamaba a todo lo que era como la
corporate social responsibility o responsabilidad social empresarial, se le llamaba como los factores no financieros de la empresa. Hoy en día son factores financieros. Es un riesgo para la empresa no tener una plantilla laboral diversa, no tener esquemas de contratación de mujeres, no tener programas de flexibilidad en sus colaboradores. No va a retener el talento, se le van a ir las nuevas generaciones, no va a atraer el nuevo talento. Eso es un riesgo, eso no es un nice to have. No es que el CEO es muy buena gente y quiere hacer cosas buenas para sus empleados o para la gente allá afuera. Es un tema de riesgo, es un tema de riesgo y de oportunidad de hacerlo mejor para atraer más. Entonces, cuando empiezas a ver esos factores de la S, que son temas financieros, cuando empiezas a ver que estos temas climáticos que te platico son temas de desempeño financiero de la empresa y que también las estructuras de gobierno corporativo de las empresas, de cómo toman decisiones, los manuales, políticas, comités, si todo está institucionalizado, normado, más allá de las personas que vayan y vengan en la empresa, si esto está en normas, en políticas, dentro de la gobernanza de la empresa, eso es mitigación de riesgo. Eso es, a la hora de que se vayan, pasen, nos demanden, tal, yo tengo esta política y yo funciono y trabajamos utilizando esta política. Entonces, cuando se entiende que estos factores son factores de riesgo, son factores de oportunidad de negocio, son factores de mitigación de riesgo, de crecimiento, de rentabilidad y de permanencia de la empresa en el largo plazo, es cuando se empieza a entender el mundo ESG, se empieza a desmenuzar en indicadores, se empieza a generar estos marcos de reporteo que hoy en día se están tratando de homologar para que no se use uno y otro. Si el mero chiste de hacer un marco de reporteo de los temas ESG era justamente para estandarizar las prácticas relacionadas a todos los temas ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, bueno, con la pluralidad de marcos, pues nada más confundieron a todos los que actuamos en este sistema, pero hoy se están tratando de homologar. Entonces, regreso al punto del principio, es el sector financiero quien empieza a pedir, uno, que estos datos se transformen en datos financieros del negocio, en datos de crecimiento y de rentabilidad y de productividad del negocio, y dos, que sean públicos, que haya transparencia, medición, etcétera. Y tres, que se entreguen con la misma periodicidad que las empresas entregan los datos financieros. Los quiero ver en reportes, los quiero ver cada cuarto, cada primer cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto, lo quiero ver bajo ciertos marcos, lo quiero ver bajo cierto orden, y es el sector financiero en que le da forma a este mundo que llamamos ESG, ¿no? En cada periodo se recibe un balance, un estado de resultados, ciertos documentos que ya están estandarizados, pues ahora, claro, es necesario tener también y darle seguimiento y tener KPIs acerca de qué estamos haciendo desde el punto de vista sustentable. Yo tengo aquí una duda. ¿Qué es lo que nos hizo cambiar este chip? O sea, es decir, no tiene tanto tiempo que tenemos, que se empezó a tener más preocupación acerca de los temas de sustentabilidad y creo, no sé si a lo mejor es algo que yo quiero ver, pero dame tu opinión. ¿La pandemia nos ayudó, nos aceleró a que esto sucediera, Marius? Es decir, me encanta escucharte oír que ya va a haber reportes mucho más apegados al tema de la sustentabilidad, pero ¿qué nos ha llevado? ¿Cómo llegamos ahí? Me llama mucho la atención. Bueno, llegamos ahí justamente por el entendimiento de que estos no son temas del lado de negocio, de que estos son temas del desempeño general de una empresa, por ejemplo, Claro. ¿no? Cuando se entiende justamente si tengo o no mujeres en puestos de dirección, no es un tema menor, es un tema que a la larga me va a pegar. Las mujeres no van a querer contratarse en mi empresa porque no tengo una sola directora, ¿no? No, esos son ejemplos sencillos que pongo, pero también una industria que en su cadena de valor está dependiendo de ciertos productos, de ciertos insumos que están en riesgo justamente por el cambio climático o justamente por la pérdida de biodiversidad, no va a poder producir en 5, 10 o 15 años el producto como lo está produciendo ahorita. Y es un tema de estrategia ESG, transformar su cadena de valor para encontrar cómo hacerla sostenible, cómo quizá buscar otros insumos, quizá buscar otras formas de producirlo. Cuando se dan cuenta las empresas que esto es un tema de negocio y no es un tema bonito, es
cuando le está pasando lo que estamos viendo hoy. Más empresas midiéndose, más empresas detectando sus temas materiales o más relevantes, más empresas divulgando y reportando, etcétera. Entonces, en las empresas pequeñas, yo diría, y menos con COVID, las empresas pequeñas, con COVID vimos que pues el foco era subsistir, ¿no? ¿Cuántas pymes tronaron en México y en todo el mundo con este freno a la economía y el confinamiento y bueno, todo lo que ya todos aquí sabemos y aquí seguimos de manera virtual. Entonces, sí, en las pequeñas empresas veo que es visto como un tema de no, yo ahorita no tengo tiempo para pensar en sustentabilidad si apenas voy a subsistir, pero repito y vuelvo a mi punto y lo podría yo decir muchas veces más, el tema de pensar en algunos de los temas ambientales que me pueden generar ahorros en mi consumo de energía o me pueden generar eficiencias o a lo mejor invertir en digitalización me puede generar ganancias y me puede reducir costos. Entonces, eso todo es ESG. Entonces, cuando se empiezan a dar cuenta que hay una serie grande de factores, si yo entreno o le doy herramientas a mis colaboradores para trabajar remoto, podemos ser hasta más productivos que obligarlos a venir aquí. Ese es un tema de ESG. Hay métricas de flexibilidad laboral, de trabajo remoto y de esquemas de trabajo distintos, más allá de ir a llenar la silla de 9 a 6, ¿no? Entonces, cuando se empieza a entender que no es de lado, no es un extra, no es costoso, es un tema de voy a empezar a darme cuenta qué incluye todo esto, qué me genera eficiencias, por qué puede empezar. Y sí, siempre decirles, la pandemia nos ha traído, nos ha levantado ahora sí que a primer nivel a todos los seres humanos, nos ha puesto de relieve qué es lo más importante para nosotros, qué es lo más importante en la vida, qué es lo más importante, la salud, nuestra familia, qué es lo que todos entendimos, o bueno, tratamos, unos no entendieron, pero lo más importante son ciertos temas que justamente que la empresa empieza a darse cuenta también, ¿no? Mis colaboradores, la salud y seguridad de mis colaboradores. Nosotros en bancos tenemos a los empleados en sucursales al ser un sector esencial. Bueno, los esfuerzos se abocaron a la salud y la seguridad de los colaboradores en muchos otros sectores también de primera necesidad que nunca cerraron en la pandemia, pues a cuidar a los colaboradores. Entonces, cuidar a tus colaboradores es un indicador de ESG, ¿no? Entonces, cuando se entienda que esto es un tema simplemente de actuar mejor, de generar eficiencias, ahorros, mejores prácticas, es cuando lo hemos entendido. Y la pandemia ha puesto en relieve muchas cosas que yo creo que han profundizado en el tema de sustentabilidad en las corporaciones, en la forma en que nosotros mismos actuamos. Sí, yo creo que estamos hablando aquí de un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, no solo de mentalidad, sino de actitud. Y yo siento que la pandemia también nos sacudió y al sacudirnos también nos hizo ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Eh, por último, Marius, me encantaría entender cuál es tu perspectiva con respecto a cómo se ve el panorama de las finanzas verdes hacia el futuro. ¿Qué viene? ¿Cuáles son los retos? ¿No? Mira, yo creo que el panorama del entendimiento de que esta es una ola que no es una moda, ¿no? Siempre les platico que luego me dicen, trabajas en los temas de moda. No, yo no trabajo. Esta es la forma ya de hacer los negocios y esta es la forma en que va a actuar el sector financiero para siempre. De aquí en adelante, los bancos, los inversionistas, los reguladores. Estamos viendo ya cómo se extiende la regulación en estos temas en todos lados. Entonces, ¿qué viene? Bueno, pues viene un entendimiento mayor de estos temas, esperemos. Viene bastante interesante el tema de que las grandes empresas que han entendido que los reguladores en ciertos mercados se lo exigen, pero también los bancos y los inversionistas les exigen buenas prácticas para poder recibir financiamiento o inversión. En ese sentido, también se está pidiendo ahora que las empresas lleguen a medir todos estos indicadores en su cadena de valor, no solamente la huella ambiental de tu cadena de valor o tu cadena de producción, sino también todos estos factores de derechos humanos, de condiciones de trabajo, etcétera. Entonces, cuando las empresas grandes
están obligadas a cuidar su cadena de valor, empiezan a jalar a cientos de miles de empresas que son proveedores de las empresas grandes. Entonces, yo lo que veo es un incremento de entendimiento de estos temas, las empresas entendiendo que ya no van a poderlo dejar de lado, ya no van a tener que subirse a esto, que los va a ir alcanzando poco a poco, en que tengan que entender que tienen que medir todos estos temas, ponerse metas hacia adelante y ser transparentes en cómo van progresando en ese camino. Entonces, yo sí soy muy positiva en ese sentido, en que lo van a ir entendiendo más. A reserva de que haya o sea, aún con que haya crisis económicas, aún con que sigamos hoy en pandemia, el tema de ESG no es un tema de hacer gastos y entregar donativos a miles de organizaciones. Esa es una parte de la filantropía corporativa y es una parte esencial de la sociedad, la existencia de la sociedad civil, pero que es un tema enteramente de negocio. Me va a ir mejor con pandemia, con crisis económica, si yo me manejo bien con mis colaboradores, si reviso las expectativas de los grupos de interés que me rodean, si identifico ciertos riesgos que me pueden pegar en el 5, 10 o 15 años y empiezo a medirlos y a mapearlos. Entonces, no es un tema de, no, es que hay crisis económica, se olvidó la sustentabilidad. Al contrario, porque hay crisis económica y porque hay pandemia y porque hay desigualdad en nuestra región, etcétera, tengo que pensar en estos temas justamente para proteger a mi empresa en el largo plazo. Sí, a mí me encanta la frase de que lo que no se mide no puede crecer, ¿no? Y si no medimos esto, creo que es una de las mejores maneras para evitar el greenwash, ¿no? Porque si tú realmente lo mides y realmente tienes resultados y realmente los entregas, ya no es de boca para afuera, ¿no? Es realmente lograr el objetivo, tener un propósito desde el punto de vista de sustentabilidad. Marius Calvet, Head of Sustainable Finance MX en Latinoamérica en HSBC. Es un gusto platicar contigo. Creo que este tema da para muchísimo y ojalá podamos seguir platicando. Me encanta haber platicado contigo, que hayas estado en Mundo FinTech y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Espero de verdad porque vamos a seguir hablando del tema de la sustentabilidad. Esto es algo que está vivo y va a ir evolucionando. Me queda muy claro. Gracias Octavio por invitarme. Un honor y un gusto. Y bueno, muchas gracias a ustedes, a la audiencia por acompañarnos en Hablemos TV, el canal jurídico financiero. Yo soy Octavio Botella. Nos vemos hasta la próxima y no olviden suscribirse al canal.